equipo amarillo conformado por Díaz Melgar Miguel Ángel, Hernández Sánchez Ismael y Zazocoteco Martínez David. Somos estudiantes de Ingeniería en Sistemas Automotrices y presentaremos el tema de flujo laminar completamente desarrollado en conductos circulares para la materia de dinámica de fluidos. Para comenzar, definiremos qué es un flujo en conductos circulares. El flujo en un tubo circular es el tipo de flujo más común, como su nombre lo indica, es un flujo que se encuentra circulando dentro de un tubo con forma cilíndrica. Lo podemos encontrar en las venas y arterias del cuerpo, la red de suministro de agua potable, drenaje, sistemas de irrigación agrícola, chorros de tinta de la impresora, los sistemas de tuberías que transportan flujos en las fábricas y líneas hidráulicas en los vehículos, etc. Ahora nos falta definir qué es un flujo laminar. Bien, como tal, se le llama flujo laminar al movimiento de un fluido cuando sus partículas siguen una trayectoria ordenada, estratificada y suave en forma de lámina, sin que estas trayectorias se crucen o se encuentren entre sí. Pero, ¿cuándo ocurre? Cuando un esfuerzo cortante, es decir, fuerzas de inercia, hace que las capas de un fluido se muevan unas sobre otras en forma de láminas gracias a la viscosidad del mismo líquido, tomando en cuenta los siguientes puntos. A velocidades más altas el flujo se vuelve turbulento. Las fuerzas viscosas deben dominar sobre la fuerza de inercia y su número de Reynolds debe ser menor a 2000 en aplicaciones ingenieriles. Ahora, ¿qué es un flujo laminar en un conducto circular y qué implica? El flujo laminar dentro de un tubo, la rapidez del flujo es menor cuando más cerca esté de las paredes del tubo, llegando a cero cuando se está en la pared, debido a la relación entre la inercia y la rugosidad de las paredes del tubo con la misma viscosidad del fluido. Aquí en esta imagen podemos ver un claro ejemplo de los diferentes niveles o capas de láminas del flujo a través de el tubo. Entre más grande está más cerca de lo que viene siendo las paredes del tubo y por lo tanto la velocidad es menor, y entre más pequeño este se encuentra entonces en el centro del tubo, por lo cual es más rápido el flujo. Entonces, el flujo laminar completamente desarrollado en conductos circulares ocurre cuando resulta cuando el perfil de velocidad deja de cambiar en la dirección del flujo. En la región de entrada de un flujo laminar del perfil de velocidad, cambia la dirección del flujo una vez que sale de su depósito como flujo uniforme, que actúa como una capa viscosa que se adhiere a la pared y crece a lo largo de la longitud del núcleo invísido hasta que la fuerza de viscosidad del flujo domina toda la superficie interna del tubo. Entonces, el perfil continúa cambiando en la región de desarrollo del perfil por efecto de las fuerzas viscosas del fluido hasta alcanzar un flujo de desarrollo, que en este caso es laminar. Como se puede apreciar aquí en esta imagen, podemos ver cómo entra el flujo de este líquido a través del tubo. Estas líneas punteadas es lo que representa esa membrana de viscosidad, la cual se va expandiendo y creciendo a tal punto que se termina adhiriendo a las paredes del tubo, como se ve aquí. Esta es la sección en la cual se empieza a crear el desarrollo total del flujo laminar en el líquido. Finalmente tenemos las fórmulas a utilizar. Aquí podemos ver las ecuaciones para poder sacar el punto de velocidad, el punto de velocidad máxima, la velocidad, el caudal, el esfuerzo cortante promedio aplicado al fluido por tau W, la pérdida de la carga final que está dado por HF y el coeficiente de fricción, que es la segunda ecuación que vemos aquí. Usualmente se recomienda que se utilice el primer grupo de ecuaciones para resolver los problemas, ya que abarcan más escenarios posibles que se pueden encontrar en la vida real, a diferencia de la segunda ecuación, que si bien es más práctica, no siempre se cuenta con los datos suficientes para poder llevarla a cabo de forma exitosa.
Buenas tardes, compañeros, espero que se encuentren bien. Hoy les hablaré sobre la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille es una ley que permite determinar el flujo laminar estacionario de un líquido incompresible y uniformemente viscoso a través de un tubo cilíndrico de sección circular constante. En pocas palabras, es una ecuación que nos permitirá calcular cierto tipo de comportamientos de un fluido laminar dentro de una tubería redonda, en determinados puntos y bajo condiciones específicas. Y que está dada por la siguiente ecuación. Como podemos observar, el caudal representado por la letra Q se puede definir de diferentes maneras, siendo una forma diferencial e incluso una ecuación más simplificada, esto dependiendo de los valores con los que contamos. Para efectos de esta exposición, utilizaremos la ecuación más simple. Retomando la ecuación de la diapositiva anterior, donde Q es igual a pi por R elevado a la 4 por el delta P sobre 8 por mu por L, donde Q es el caudal volumétrico, pi es 3.1416, un valor que nos ayudará más adelante a calcular los diámetros de nuestra tubería. R es el radio de la tubería, por supuesto el radio interno. Delta P es la diferencia de presión entre dos puntos. Mu la viscosidad dinámica del fluido y L la longitud de la tubería. Para un mejor entendimiento de esta ecuación y como lo marca la ley de Poiseuille, nos delimitaremos en el estudio de una sección de tubería, en la cual podemos encontrar la existencia de un caudal, una longitud, una presión 1 y una presión 2, donde situaremos el delta P o la diferencia de presión en esta área. Donde Q es un caudal de un flujo estacionario que circulará a través de esta tubería. Y L es la longitud entre los dos puntos de P2 y P1. Pero, ¿un delta P? ¿A qué nos referimos con la existencia de un cambio de presiones en esta área? Bueno, debido a la existencia de un caudal que circula en esta dirección, existirá una fuerza paralela y en dirección opuesta, a la cual llamaremos resistencia al flujo. La existencia de esta fuerza se debe a que el tubo, a través de su sección transversal y más cercana a las paredes, cuenta con un coeficiente de rugosidad que propicia este comportamiento y está dada por R igual a 8 mu por L sobre pi por R elevado a la 4. Y donde también podemos determinar al caudal Q en su forma P1 menos P2 sobre la resistencia al flujo. Y como podemos observar, en la combinación de ambas ecuaciones obtenemos la ecuación antes mencionada. Un punto a destacar dentro de esta ley es el correcto entendimiento del funcionamiento y estudio de este flujo, ya que existen múltiples ecuaciones que representan de distintas maneras el caudal, la diferencia de presiones e incluso el flujo dentro de la tubería. Esta selección de ecuación la determinaremos mediante la conveniencia de los cálculos que ejecutaremos. Una vez comprendida la ecuación de Poiseuille para el cálculo de caudal a través de una sección de tubería desde un punto P1 a un punto P2, también podemos calcular la diferencia de presiones o pérdida de presiones entre esos dos puntos, simplemente despejando el delta P de dicha ecuación. O por otra parte, podemos utilizar la ley de Poiseuille para pérdida de presiones,
que simplemente se deriva de la misma ecuación, pero se representa como H subíndice F, que es la pérdida de fricción, que está dada por L sobre D, donde L es el largo de la sección de tubería, sobre el diámetro interno de la tubería, por 64 sobre el número de Reynolds, siendo este el coeficiente de fricción de Darcy, por la velocidad media elevado al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Pero ¿por qué el coeficiente de fricción de Darcy? Como lo vimos en clases anteriores, el coeficiente de fricción de Darcy está dado por la ecuación de Darcy-Weisbach, que dicha ecuación nos permite calcular las pérdidas dentro de una tubería a partir de la diferencia de presiones entre dos puntos sobre un coeficiente de fricción. Y aquí explicamos cómo están relacionadas de manera muy cercana estas ecuaciones: la ley de Poiseuille y la ecuación de Darcy-Weisbach. La ley se puede derivar, la ley de Poiseuille, de la ecuación de Darcy-Weisbach, desarrollada en el campo de la hidráulica, y que por lo demás es válida para todos los tipos de flujo. La ley de Huygens-Poiseuille se puede expresar también del siguiente modo: el coeficiente de fricción de Darcy es igual a 64 sobre el número de Reynolds, y el número de Reynolds está dado por la densidad del fluido por la velocidad media por R por 2 sobre mu. Pero, ¿qué tiene que ver una ecuación con la otra? Bueno, si recordamos que al inicio de esta ley comentamos que la ley de Poiseuille solo aplica para fluidos que tienen un flujo constante o un flujo estacionario y laminar, a diferencia de que la ecuación de Darcy-Weisbach puede calcular la diferencia de presiones o la pérdida de las mismas sin importar si es un flujo laminar o turbulento. Con esto podemos determinar que el cálculo de las pérdidas de presiones dentro de una tubería se puede realizar en función de un flujo laminar o un flujo turbulento, según sea el caso. A continuación, mostraremos un problema de una sección de tubería aplicando la ley de Poiseuille y todas estas ecuaciones antes mencionadas. Procediendo con el tema 6.4, flujo laminar completamente desarrollado en conductos circulares, pues vamos a resolver un problema extraído del libro de mecánica de fluidos de Frank M. White, de la quinta edición, en el cual, como ya están viendo en la pantalla, nos dice que un flujo de aceite con densidad de 900 kilogramos sobre metro cúbico y de velocidad de 0.002 metros cuadrados sobre segundo circula hacia arriba por el tubo inclinado de la figura. La presión y la altura de las secciones 1 y 2 son conocidas, y estas distan 10 metros una de otra. Suponiendo flujo laminar estacionario, inciso A, verifique que el flujo es hacia arriba. Inciso B, calcule HF, que es pérdida de carga, entre 1 y 2. Calcule inciso C, Q, caudal. Inciso D, la velocidad. Y el inciso E, el número de Reynolds. ¿Es laminar el flujo? Pues para ponernos en contexto y que no sepamos la terminología
que vamos a ver a continuación en las ecuaciones, vamos a dar un breve repaso que vamos a usar la LAM, que es la variación de la línea de altura motriz o la suma de variaciones de presión y altura. Esta viene dada en metros, la velocidad metro cuadrado sobre segundo, la longitud, que es metro, altura con la horizontal de referencia, esta es Z, que viene en metro, HF, como habíamos dicho, es la pérdida de carga, que es en metro, caudal, que es la Q, que viene dada por metro cúbico sobre segundo, la viscosidad, kilogramos sobre metro por segundo, y la densidad, kilogramos sobre metro cúbico. Hicimos aquí un pequeño diagrama, recordando que el problema que nos dice que es aceite, por eso está en amarillo, y también suponiendo que va en esta dirección, hacia arriba, del punto 1 al punto 2. Entonces este es el 1 y este es el punto 2. Inciso A. Verifique que el flujo sea hacia arriba. Entonces, estamos suponiendo que el flujo es hacia arriba. Vamos a demostrarlo matemáticamente con la siguiente ecuación. Pues de acuerdo a la teoría que hemos estado estudiando del libro, podemos saber el sentido del flujo calculando las LAM. Vamos a recordar que la LAM es la suma de variaciones de presión y altura o variación de la línea de altura motriz. Estas de ambos lados del conducto. El sentido va en dirección en el que está disminuido la LAM, o sea, el valor pequeño es hacia donde va LAM. Si LAM 2 es mayor a LAM 1, pues va en este sentido, va hacia LAM 1. De manera contraria, si LAM 2 va a ser menor a LAM 1, vamos hacia ese sentido. Por lo tanto, procedemos a calcular la suma de variación de presión y altura. Entonces, LAM es igual a Z más P sobre P por gravedad. Z es la altura con la horizontal. ¿A qué me refiero con la altura con la horizontal? Imaginemos que, más bien, aquí está el punto 1. Entonces la horizontal que pasa sobre el punto 1, o sea, es la distancia que hay de acuerdo al eje Y, ¿verdad? Pues va a ser 0 en el punto 1 porque va a ser nuestro punto de referencia. Donde sí va a variar es en el punto 2, porque aquí se muestra que hay diferencia de altura de acuerdo a la coordenada Y. Entonces nos vamos a ayudar de funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque nos dan solo un ángulo, nos dan una distancia, que esta es la hipotenusa, y queremos conocer esta distancia que es, que vamos a nombrar como Z2, que por supuesto aquí va a ser cateto opuesto, si este es nuestro punto de referencia. Entonces la función trigonométrica que nos va a ayudar va a ser seno, porque conocemos cateto opuesto, sobre hipotenusa. Gracias al ángulo vamos a calcular que seno de 40 grados por la hipotenusa, que es 10 metros, nos va a dar un valor de 6.43 metros hay de este punto a este punto, 6.43. Procedemos a usar la ecuación de la suma de variaciones de presión y altura, donde Z1, recordemos que lo manejamos, lo usamos como 0 metros, más la presión que nos está dada en 350 pascal. Recordemos que los 350 pascal son kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. Lo cambiamos a esta unidad. Bueno, la verdad es el valor de pascal, ¿verdad? Para poder eliminar
y hacer bien el análisis dimensional, que no tengamos ningún problema. Entonces, se divide por la densidad que nos da el problema, por la gravedad, que ya es conocida. Haciendo el análisis dimensional, sabemos que va a ser extremos por extremos. Este es prácticamente la ley del sándwich. Extremos por extremos, internos por internos. Nos queda estas unidades y procedemos a eliminar kilogramos. Segundos cúbicos, metro cúbico sobre metro cuadrado nos va a dar metro. De la misma manera vamos a hacer el LAM2, Z2. Aquí el valor es el mismo, el de la densidad, la gravedad, la presión, pero en el punto 2. Y la altura con respecto a la horizontal que ya calculamos. Entonces simplemente lo metemos en la calculadora y nos da estos valores. Entonces vamos a observar qué valor es el menor. Recuerden que, como ya habíamos dicho, el valor menor va a ser el que nos va a dar el sentido del fluido. Donde está el valor menor, hacia allá va el fluido. Entonces, efectivamente, como lo supuso el problema, la LAM1 nos da 39.6, LAM2 34.75. Por lo tanto, va el fluido de 1 a 2. El aceite va de 1 a 2. Inciso B. Calcule HF entre 1 y 2. Recordemos que HF es pérdida de carga. Por lo tanto, se calcula pues con la variación de la... Simplemente hacemos la resta de ambas LAMs, o que es la variación de la línea de altura motriz. Recordemos, vamos a hacer muy insistente que LAM es variación de la línea de altura motriz. Entonces, nos da un valor de 4.9 metros. Vamos a observar que la pérdida de carga es igual a la mitad del conducto, por lo que estamos viendo una pérdida del 50%. O sea, sí es bastante. Los 4.9, recordemos que la distancia, me parece que aquí no la anoté, aquí tampoco, la distancia es de 10 metros y estamos teniendo una pérdida de 4.9 metros. Es bueno considerar o ponernos a pensar que es bastante. Es la mitad. Tenemos una pérdida de 50%. Aquí estamos. Y procedemos a pasar al inciso C. Calcule el caudal. Para estos casos, la ecuación que vamos a usar, de acuerdo al tema, que es flujo laminar completamente desarrollado en conductos circulares, es la siguiente, es esta. Conocemos la densidad, la gravedad, el diámetro, HF, que es pérdida de carga, pero no conocemos la viscosidad. Y la longitud la conocemos. Este es un valor determinado que se calculó en la teoría. Entonces procedemos a calcular la viscosidad, que es densidad por velocidad. Tenemos el valor de la densidad, tenemos nuestro valor de la velocidad. Nos da conforme análisis dimensional, por lo tanto es correcta, porque la viscosidad nos tiene que dar en kilogramos sobre metro por segundo. Ahora sí, procedemos a usar la ecuación de caudal, que es densidad por gravedad por diámetro a la cuarta potencia
por la pérdida de carga que calculamos anteriormente, que es de 4.9 metros, por este símbolo que nos va a indicar que es pi. Este significa pi. Este es el valor de pi. Por supuesto, pi es adimensional. 3.14 es su valor. Por sobre 128 por la viscosidad que calculamos por la longitud de la tubería del problema. Nos da un valor haciendo el análisis dimensional, extremos por extremos, internos por internos. Eliminamos kilogramo, kilogramo. También se va segundo cuadrado, se convierte en segundo. Y M6 sobre M3 es 0.0076 metros cúbicos sobre segundo. Es el valor del caudal. Nos pide que calculemos la velocidad media. La velocidad media en este caso, conforme al flujo laminar completamente desarrollado en conductos circulares, está dada por esta ecuación, que es caudal sobre pi por radio al cuadrado. Procedemos a calcular y haciendo el análisis dimensional. Metro al cuadrado es metro cuadrado. Entonces metro cúbico sobre metro cuadrado nos va a quedar que la velocidad media es de 2.7 metros sobre segundo. Por último, ya usando la conocida ecuación sabiendo calcular el número de Reynolds, nos va a dar que la velocidad, conforme a este tema, que recordemos que es flujo laminar completamente desarrollado en conductos circulares, es la velocidad que nos dio, que calculamos, que es la velocidad media por diámetro sobre la velocidad que nos está dando de un inicio el problema. Vamos a verificar poniendo esta ecuación en la calculadora. Nos va a dar un resultado de 810. Recordemos que el número de Reynolds es adimensional, por lo que, como observamos, metro se va con metros cuadrados, se van sobre metros cuadrados, y segundo se va con segundos. Entonces observamos que el valor es 810, el número de Reynolds. Este valor es menor que el de la transición del Reynolds, que es igual a 2300, por lo cual es seguro que estamos en régimen laminar. Tenemos que notar que durante todo este problema solo utilizamos unidades en sistema internacional. Usamos metro, usamos segundos, kilogramos. El Pascal nos ayudamos usándolo, haciendo el cambio a metros y segundos. Entonces vamos a observar que la resolución de este problema fue sobre solo una línea en cuanto a las unidades, para que así las ecuaciones que necesitaban estas unidades fuera simplemente sin hacer ningún cambio a otro sistema de unidades. Sin más por el momento, el equipo amarillo queda atento a sus preguntas para que con toda amabilidad podamos resolvérselas. Les agradecemos mucho que hayan puesto atención.